Saludos amigos y bienvenidos a una nueva edición de temas y opiniones y bienvenidos también al nuevo año 2019. Les habla su amiga Cari Roque, como siempre vamos a estar compartiendo todos los últimos acontecimientos que han acontecido en esta semana, donde ya le dimos formalmente la bienvenida al año 2019. Me acompaña como siempre mi querida periodista de la poderosa 670, Lucy Pereda. Muy buenas, mi querida, felicidades. Igualmente, Cari, igualmente. Se puede decir que desde el año pasado no te veía. Es mucho tiempo, mucho tiempo. Pues muchas felicidades a ti, a todos nuestros compañeros de TV Martí y a toda esa audiencia que nos sintoniza y sigue este mensaje de verdad y de información que tratamos de enviarle todas las semanas a través de este programa. Y que son muchos, porque déjame decirte que casualmente hemos tenido la oportunidad de recibir muchos correos electrónicos también cuando el programa sale al aire. Pues vemos, ¿no?, cómo se va interactuando las personas en las redes sociales y van haciendo comentarios que indudablemente son muy bienvenidos y hasta nos sugieren temas. Hoy le damos la bienvenida y lo felicitamos por el nuevo año a nuestro querido analista político, director de Patria de Martí, el profesor Julio Schilling. Muy buenas, mi querido profesor, felicidades. Buenos días y muchas felicidades y bendiciones para el 2019, para ustedes, para todo el gran equipo de Televisión Martí, para esa gran audiencia en la patria a través del mundo. Bueno, pues Julio, son 60 años y yo conversaba con Lucy, ¿no? 60 años de una dictadura rígida que por día ha ido envejeciendo y yo no diría que envileciéndose en el poder, porque tristemente bajaron con una meta envilecida de derramar sangre cubana. Es muy lamentable que hoy tengamos que hablar de este pasado tan cruel que ha dejado 60 años, Lucy y Julio, de dictadura dentro de una isla que, yo lo repito y lo sostengo, y era de esa juventud que nació con una república que era el futuro en el orden generacional, el que te iba a llevar la bandera, y fuimos triturados sin misericordia. Cuba no necesitaba en ningún momento una revolución radical tan fuertemente dirigida a romper los estamentos de la nación cubana, a separar a la familia, a crear el caos, el hambre, la desolación y la miseria, pero mucho menos que por poder entregar a su soberanía a un régimen feroz como era el régimen soviético, una ideología extracontinental que no era la nuestra. Y me gustaría, Julio, un análisis tuyo, porque me quedo después con Lucy. ¿Cómo lo ves tú a los 60 años? Mira, nos hemos forzado, y con el permiso de ustedes, a hacer un leve recorrido de todo lo que ha transcurrido. Primero, lo que ha premiado ha sido los crímenes de lesa humanidad, ha sido crasa consistentemente. Entre 7.600 a 10.000 asesinatos terroristas, 3.100 de ellos, más de ellos, fusilamientos directos. El presidio político, mi querida Cari, que tú lo conoces, entre 20.000 a 150.000, si tomamos en cuenta cómo el régimen ha intentado disfrazar y ocultar el presidio político, exponiendo cargos comunes. Más de 250.000 de cubanos, hombres y mujeres, que han pasado en algún momento por el presidio político. Hay que recordar que Cuba en su momento fue el país con más presos políticos per cápita, con condenas largas en el mundo. Un exilio de más de 2.500.000 cubanos, 23% de la población, y un robo sistemático de propiedad. Y hay que recordar una cosa, porque se habla mucho de la confiscación
de las propiedades estadounidenses, las 6.000 empresas de individuos y compañías norteamericanas, había más de 255.000 entidades comerciales de cubanos que fueron robadas por el castrocomunismo. Más de 1.800.000 viviendas de cubanos que muchas de esas casas fueron a pasar, las mejores de ellas, que actualmente muchos de los altas esferas del régimen pasaron a vivir en ellas y muchos de ellos siguen viviendo, repartiendo esas propiedades que se confiscaron. O sea, ese tipo de crimen es lo que ha sobrado. Cuba comunista ha atravesado una regresión impresionante en cuanto al estándar de vida. Cuba, tenemos que recordar, era la quinta potencia en el mundo en cuanto a la distribución de la remuneración a los trabajadores en el mundo, después de Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá y Suecia, con el 64% del Producto Bruto Interno distribuido a los trabajadores cubanos. A nivel de la educación, tanta propaganda falsa que se ha dispersado, Cuba, el 80% de los cubanos podían leer y escribir, similar a los chilenos y los costarricenses. Sin embargo, países como Brasil, Perú y la República Dominicana contaban en ese momento con menos de la mitad de su población que podía leer y escribir, y hoy más del 93% de ellos lo pueden hacer, de manera de que han tenido ellos un progreso mucho más acelerado que el castrocomunismo y no necesitaron asesinatos, ni torturas, ni cárceles para lograr ese mejoramiento. En cuanto a médicos per cápita, cuando los médicos no eran una mercancía de exportación, Cuba tenía más médicos per cápita que Gran Bretaña, que Francia, que Alemania Occidental. La mortalidad infantil, habían una tasa más baja. Cuba tiene una tasa más baja que Francia, que Bélgica, que Japón, que Italia, que España. En cuanto a las calorías per cápita, lo que el pueblo cubano podía comer, Cuba estaba en la posición 18 en el mundo, por arriba de países como Austria, como Francia, como Japón, como Italia. Esta fue la Cuba que destruyó el comunismo cubano, la que lo ha llevado a niveles de penuria absoluto, y pudiéramos decir que en algunos casos estamos peor, Cuba está peor de cuando la era colonial, si miramos las cifras de progreso. O sea que ha sido una regresión impresionante. Lo único que ha funcionado, tristemente, ha sido el terrorismo de Estado, los crímenes de lesa humanidad y una propaganda muy bien engrasada que tristemente ha engañado a una cierta parte del mundo y ha contado con buenos papagayos para regar esa mentira. Y ese es el resultado. Y pudiéramos seguir y seguir el consumo de energía per cápita, que Cuba estaba por arriba de los países principales de Europa. Y hay algo muy interesante, Julio, y antes de despedirte lo quiero compartir contigo. Has hecho un resumen muy sintético, muy correcto, de algunos de los factores que tenía Cuba, que Cuba no necesitaba variar ni cambiar. Pero contigo, Lucy, y ya despido a Julio, y gracias, Julio, por estar con nosotros. Un fuerte abrazo y nos vemos en este primer programa. Gracias, Julio, gracias, y que sigas disfrutando tus vacaciones. En el orden del desorden, diría yo. La llegada de este régimen al poder y su afán por afincarse en el poder lo convierte en un satélite de la poderosísima Unión Soviética. Lo convierte en un satélite, y ahí es donde pierde la identidad Cuba como nación libre y soberana, y se convierte en un hacedor de revoluciones pequeñas, de infiltraciones en el mundo, de guerras llamadas solidarias. Se crean toda una serie de escalones para ir
llevando a esta nuestra América hacia un rumbo totalmente equivocado. Se enfrenta a Estados Unidos cuando la crisis de octubre. Y cuando vemos que hoy por hoy esa revolución carece totalmente ya de ideología, nunca la tuvo. Bueno, es que cuando ellos llegaron al poder, llevaron a cabo un engaño vil y bajo contra la población, disfrazándose para poder penetrar en la simpatía y en la credibilidad del pueblo hacia sus intenciones. Todos recordamos que cuando Fidel bajó de la sierra con sus milicianos, todos tenían unos rosarios colgados al cuello y Fidel Castro tenía un alfiler de oro con la Virgen de la Caridad del Cobre, y él en muchos de los discursos que dio a través de su recorrido hacia La Habana y en su entrada a La Habana, donde habló por horas, ratificó que no eran comunistas, que eran demócratas, que era una revolución democrática, humanista, que iba a celebrar elecciones en año y medio o 2 años. Pero poco después ya empieza a cambiar el libreto hasta que finalmente abiertamente dicen no, yo soy un marxista-leninista, y de ahí empieza entonces poco a poco, en medio del baño de sangre que fueron todos esos fusilamientos, los televisados y los no televisados, y los que se venían cometiendo desde la Sierra Maestra, que desde luego no fueron televisados, pero ahí es que empieza la represión, el terror, el miedo y el hambre como una forma de control. Entonces fue un engaño para poder a la gente que no estaba segura decirle no te preocupes, nosotros no somos comunistas, pero desde un principio tuvieron ese odio hacia, entre comillas, el imperialismo yanqui, y por tanto finalmente llevaron a cabo sus intenciones, que era, como dices tú, ser un satélite de la Unión Soviética para poder al Pacto de Varsovia, el resto de América Latina, y por eso se han convertido en un cáncer que se ha metastizado hacia otros pueblos de América Latina. Tú sabes que yo reviso la historia, ¿no? Y yo viví esa llegada, yo sentí el peso del golpe militar del 13 de marzo, del 10 de marzo de Fulgencio Batista. No necesitábamos romper el orden constitucional, se hizo tristemente, y eso pues destapó esta llama de ambición por parte de sectores que siempre habían sido muy afines a la izquierda, desde la época de Machado y anterior a Machado, y los combinó. Y este caballero que yace allí en San Efigenia, Fidel Castro, se percató de que él tenía en su mano un pueblo que era muy trabajador, muy echado para adelante, muy fuerte en el orden económico, en las artes, en la cultura, pero analfabéticamente, políticamente hablando, analfabetos. Y ahí es donde lo ayuda la prensa y lo convierte en el Robin Hood en el año 57, en la Sierra Maestra. Y ahí es donde él dice, yo no soy un aspirante a la presidencia de la República de Cuba. Y se lo hizo a Herbert Matthews, que fue el hombre que lo convirtió en el Robin Hood. Luego más tarde en el Club de Leones, para apaciguar, y esto ya es en La Habana, en el Club de Leones. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué este hombre tiene que hablar tanto y ratificar tanto y decir tanto que él no es comunista? ¿Y sabes qué era? Que lo que yo ignoraba como buena parte de la población, porque éramos todos, te digo, políticamente analfabetos, era que había muchos que sí sabían que una muy buena parte del pueblo cubano tenía ciertas simpatías de izquierda, y que él estaba rascando ese cobre
y él estaba tratando de llevar adelante ese cobre porque él es el que provoca el rompimiento de relaciones con Estados Unidos para poder justificar Exacto. su viraje total y absoluto hacia el bloque soviético, porque para establecerse en el poder necesitaba el apoyo de una ideología foránea, de armas que venían de afuera, que no eran armas norteamericanas. O sea, necesitaba romper con lo establecido para establecer su poder. Fíjate, tú has mencionado algo que es muy interesante históricamente, hablando sobre la influencia de tendencias izquierdistas en nuestra sociedad, especialmente cuando se creó la Constitución del 40, quienes eran parte de las personalidades que tomaron... y una constitución muy moderna. Muy moderna y muy progresiva. Cuba tenía una de las constituciones más protectoras de los derechos civiles y de los derechos de los trabajadores en toda la América Latina. Y si tú te pones a ver, era una nación próspera, era la primera exportadora de azúcar del mundo, teníamos unos adelantos grandísimos técnicamente, la televisión, etcétera. O sea, el problema que tuvo Cuba fue los gobiernos que tuvo anteriormente, y Fidel Castro muy hábilmente se enganchó de esa rebelión, de esa protesta que hubo contra el régimen de Fulgencio Batista para poder entonces él realizar su sueño. Él no derrocó a Batista, Batista se fue el 1 de enero. No, ni tampoco era el dueño ni el líder de esa revolución. Exactamente. Esa revolución tuvo líderes como Fran País y otros líderes que eran estudiantiles, y que tenemos el caso de José Antonio Echeverría, tenemos el caso de Mora Morales, Menelao, que muere en el ataque a Palacio, era de la AAA. José Antonio era del directorio revolucionario estudiantil, o sea, de la FEU, de la Federación Estudiantil Universitaria original. O sea, él no era el líder máximo, pero fue astutamente creando las condiciones para pisotear la cabeza de quienes lo habían ayudado a llegar al poder. Es por eso que cuando llega a La Habana dice, ¿armas para qué? Para que todos los otros grupos entregaran sus armas y quedarse entonces él como jefe máximo del movimiento revolucionario. Te puedo decir exactamente dónde se entregaron las armas: en la calle 23, en el medio de la calle 23, y C, en el Vedado. Y el único grupo renuente a entregar las armas era el segundo frente del Escambray, que estaba dirigido por Eloy Gutiérrez Menoyo, José Carrera, William Morgan, y ya le enfiló los cañones. Pero fíjate que le enfiló los cañones y hace una jugada muy triste, muy dolosa, donde aparentemente los hace sentir o aparecer como culpables de un acto llevado adelante en las villas, que es la invasión, la primera, el desembarco de jóvenes que venían de República Dominicana, y costó vidas. O sea, desde el primer momento para estos personajes, que te reitero, se han envejecido en el poder, pero ya llegaron envejecidos. Cada cubano era una ficha de un juego político para tomar el poder y permanecer en él y enriquecerse ellos y manejar ellos, como decía el difunto Fidel Castro hoy en esa piedra, que su pasión era ver arder los Andes. Y tan es así, mira, el desprecio hasta dónde al pueblo cubano, al nativo, al natural, que ponen al frente de lo que era la justicia en la cabaña a un argentino asesino de cubanos. Que ya había fusilado porque le gustaba matar, y él mismo lo había admitido a muchas personas en la Sierra Maestra. ¿Y a quién mandan a Naciones Unidas a ratificar el carácter revolucionario de ese proceso y a gritarles en la cara? Por eso yo respeto tampoco a las Naciones Unidas, porque dejó que un personajillo como Ernesto Che Guevara
una persona que no valía 2 centavos, que llegó al poder lleno de pasión y de deseos y de ansias de odio, gritara: fusilamos, fusilamos, fusilaremos y seguiremos fusilando, ante un pleno de naciones civilizadas y de naciones que supuestamente eran democráticas. Ahí debió haber tomado Naciones Unidas una posición firme que quizás le hubiera ahorrado a Cuba, desde un barco como el Canímar, miles de pelotones miles de seres humanos muriendo ante los pelotones de fusilamiento, hubiera ahorrado un remolcador 13 de marzo, hubiera ahorrado un presidio, el más largo, cruel y inhumano de América Latina, y no lo supieron hacer. Porque desafortunadamente las Naciones Unidas, y tú lo sabes y lo hemos comentado muchas veces, se ha diluido sus intenciones originales con la llegada de muchos dignatarios que realmente no tendrían que estar ahí, porque han venido de países y de regímenes que no representan los mejores intereses de la humanidad en cuanto a derechos humanos, ¿no? Y hoy mismo vemos que dentro del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hay naciones como Cuba, hay naciones... no, y al frente de lo que se llama exacto. el alto comisionado, o sea, la persona de mayor importancia en Ginebra, pues está la señora Bachelet, que indudablemente es una persona bien afín al régimen cubano. Y quiero retomar un tema que Julio tocó con relación a la economía. Al pueblo de Cuba, y ahí vuelvo y reitero que éramos analfabetos, que nos gustaba vivir, pero no sabíamos por qué vivíamos tan bien. Nunca nos preocupamos de saber por qué teníamos lo que teníamos, porque éramos el número 1 prácticamente en América Latina, luego de Argentina, porque ni aún Brasil en esos momentos tenía ese estándar de vida, solamente lo tenía la Argentina, si mal no recuerdo. Y era porque, mira, en Cuba, muy lejos de la verdad que Fidel Castro le quiso hacer ver a los cubanos, que había la explotación del hombre por el hombre. Ajá, bueno, esa es la retórica. Esa es la retórica. En Cuba existía una planta de ensamblaje de la Chrysler Corporation. Existía el método de pago a través del financiamiento por el cual una persona calificaba para financiar un automóvil. En América Latina, para comprar un automóvil tenías que llevar el dinero en un maletín. Cuba tenía la compañía de financiamiento SIDAC en 25, y estoy hablando por mi experiencia, porque yo lo viví. Ahí lo tenía en la esquina donde vivía con mis padres, en 25 y Hospital. En 25 y Hospital estaba la SIDAC. Y esa compañía también ensamblaba. Hoy por hoy, los carros se ensamblan en México. Cuando Cuba era Cuba, los carros norteamericanos se ensamblaban y le daban trabajo los americanos y las compañías americanas, como la Chrysler Corporation, que tenía la Plymouth y tenía varios modelos más de distintas marcas, en La Habana, Cuba. Y le pagaban... Esas compañías le pagaban directamente a sus empleados, no lo hacían a través del gobierno. No, para nada. Que es el sistema de esclavitud que ha implantado el gobierno comunista, que ahora resulta que se está beneficiando de exportar médicos y ahora que quiere exportar peloteros y exportar cuanto profesional Te puedo hablar quiera para quedarse con el sueldo de ellos. La empresa privada, la Bayan Motor, la Ford, la Chrysler, todas esas compañías tenían lo que le llamaban sus franquicias en La Habana, Cuba. Y cada uno aplicaba su política de pagos, de créditos, directamente con el comprador. Yo no necesitaba que el ministro de Comercio me dijera: Caridad, para tú tener un Natch, un Baby Natch y financiarlo, yo te voy a poner el dinero, pero tú me vas a pagar a mí, como buenos usureros, el 35% de lo que vale la letra del carro. No, yo lo hacía directamente.
y el cubano tenía cuentas de banco. En fin, esa mentira. ¿Y por qué se creyeron la mentira? Por el analfabetismo político que teníamos. Porque vivíamos bien, pero no sabíamos por qué vivíamos bien. Efectivamente. Por eso la historia es enseñanza, por eso hay que desmontar mentiras. Hay una serie que estamos pasando por televisión y por radio que se llama Cuba 60 años. Y yo le recomiendo a todo el que tenga la oportunidad, tanto aquí en Estados Unidos como en Cuba, en el mundo entero, que la vea. Está perfectamente perfilada, está suscrita a la verdad. Porque cuando la verdad es tan grande, no hace falta decir mentira. Y en cuanto a lo que era el carácter liberal y democrático, resulta que llevamos 60 años, y cuéntame, mi amiga, ¿cuál es el país de América Latina? Ninguno. ¿Y cuál es el país? Del mundo. Del mundo. Aquí, por cierto, tenemos algunos datos muy interesantes de los dictadores totalitarios que han durado más en el poder. Y, por ejemplo, José Stalin de la Unión Soviética duró 29, Franco de España 36, Mao 27, Mussolini 22, Porfirio Díaz 31, Papadoc Duvalier 14, Somoza Padre 20 y así sucesivamente. Nosotros llevamos 60 con el castrocomunismo en Cuba. Y un castrocomunismo que no se conforma, que ha tratado de crear muchos gobiernos similares, desgobiernos diría yo, similares en América Latina, que ha costado un costo en vidas humanas muy grande, porque hoy han cambiado, ahora es a través de las urnas, pero recordemos la época, la triste época de todas esas guerrillas, y desde luego vamos a seguir conversando, vamos a seguir hablando de estos 60 años, porque el pueblo cubano tiene que sacar sus propias conclusiones para que tome sus muy buenas decisiones. Gracias, mi amiga Lucy Pereira. Gracias y feliz año, Cari. Siempre juntas. Y a ustedes, muchísimas gracias por la sintonía. Gracias, Maricela Hernández en la dirección y a mi querido Miguel Sánchez en la producción. Nos vemos en otro tema.